les damos la bienvenida a este conversatorio denominado La producción jurídica de la globalización. Es un conversatorio, un momento de intercambio, pero a su vez es la presentación de un libro de Aleida Hernández Cervantes, que tenemos hoy el gusto y el honor de recibirla en esta casa de estudios. Mi nombre es Carola Bianco, yo en este momento estoy como secretaria de investigación de esta facultad y a su vez soy docente en sociología jurídica. Aquí hay muchos de los estudiantes que están cursando sociología jurídica y como les decía, estamos muy orgullosos de recibir a todo este panel, comenzando por Aleida Hernández Cervantes, que es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Se dedica a temas de despojo, teoría crítica del derecho, derechos de las mujeres y derechos laborales. Hoy nos va a presentar un libro que se llama Derecho, Despojo y Luchas Sociales, que es del 2023, es de enero de este año, y a su vez también va a comentar un poco de su trayectoria, que está plasmada en varios libros, y otro de los cuales es La producción jurídica de la globalización económica, que es del 2014. A su vez, contamos con la presencia de Alejandro Medici, que muchos de ustedes seguramente lo conocen. Es profesor titular de Derecho Político, es doctor en Derechos Humanos e investigador 1, categoría 1 del Sistema de Incentivos de la Universidad Nacional de La Plata, y dirige el Centro de Derecho Crítico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Azucena Racosta es secretaria académica de la Maestría en Criminología Mediática de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de grado y de posgrado en diversos cursos de esta misma universidad y es referente a su vez del colectivo Radio La Cantora, Comunicación Popular en Cárceles. Santiago Liaudat es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, especialista en estudios latinoamericanos y profesor titular de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Trabajo Social. Integra la coordinación de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Red PLACTS, y la revista Ciencia, Tecnología y Política. Su libro Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital, del 2021, obtuvo el premio Marcel Roche de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, les damos la bienvenida, es como les reitero, un gusto grande y un honor recibirlos en esta facultad. Y bueno, vamos a comenzar por Aleida, luego van a seguir las otras disertaciones y les pedimos que vayan anotando sus preguntas porque nos interesa mucho el intercambio luego de estas primeras presentaciones que van a ser de 10 minutos, cortitas como para dar lugar al intercambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto, de verdad, una fascinación estar en esta gran universidad, la Universidad de La Plata, en la Facultad de Derecho. Ya ayer tuvimos la oportunidad de conversar con un grupo amplio de estudiantes, de estudiantas de la Cátedra de Derecho Político y ahora en esta mesa quiero agradecer a mis colegas la invitación a comentar un itinerario de investigación. Dijo Carola que va a presentar el libro de Derecho, Despojo y Luchas Sociales. Es un libro colectivo que coordinamos con otro colega, Francisco López Bárcenas, en el que participan investigadoras, investigadores que trabajan desde distintas perspectivas el despojo. Las estructuras jurídicas del despojo, de las que les voy a hablar más adelante, si da tiempo en toda esta conversación, y los testimonios de las luchas sociales que se están dando en mi país, en México. También hay un trabajo presentado de Colombia, pero fundamentalmente el libro lo que aborda es todo lo que tiene que ver con despojo, con procesos de despojo y la reacción y las luchas que han implicado que en los territorios, en las comunidades y pueblos indígenas están enfrentando a empresas transnacionales, están enfrentando a políticas de desposesión
y se están organizando para que no avance el saqueo, para que no avance el despojo. Hay testimonios en ese libro en primera voz de líderes de las poblaciones indígenas que dicen cómo han llevado a cabo esos procesos de lucha frente a una serie de estrategias del capital, porque son estrategias del capital convertidas en política pública, convertidas en leyes, en normatividades de distintos tipos, en una serie de estratagemas de política pública para aterrizar en los territorios y hacer el despojo en bienes comunes, en bienes, en recursos naturales y en los territorios. Pero bueno, ese es uno de los libros, no quiero abundar nada más en él. Lo que les quiero comentar es cómo llego al concepto de estructuras jurídicas del despojo y en qué consisten. En primer lugar, decirles que en mi país todos los procesos de privatización empiezan a finales de los años 80 con el llamado Consenso de Washington, que son una serie de políticas, de directivas que se dan en centros de poder transnacional, que es lo que comento en este libro que está acá, que es más antiguo, que se llama La producción jurídica de la globalización económica, y están planteados todo el tipo de directrices que tiene el Consenso de Washington que siguieron a pie juntillas muchos países como el mío, como México. ¿Qué pasó con estos procesos y directrices que están en el Consenso de Washington? Empezamos con privatizaciones a la seguridad social, es decir, a la administración de las pensiones. Seguimos con la mercantilización del territorio, de la tierra, de los campesinos, de los y las campesinas. Luego seguimos a la mercantilización también del agua, que se hacía a través de ciertas concesiones a empresas privadas. Y luego fuimos transitando, como diría después la literatura sobre globalización neoliberal, al consenso de las commodities, que como dice Marisela Svampa, que es una teórica importante sobre eso, después del consenso de Washington llegamos al consenso de las commodities. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se ponía en el mercado, se pone en el mercado todo lo que son los bienes comunes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las commodities? ¿A qué nos estamos refiriendo? A los bosques, a los ríos, a los mares, a los minerales, a todo lo que tiene que ver con los bienes comunes, la tierra y los recursos naturales. Esos se ponen en el mercado, se mercantilizan y para todo eso, que de manera muy resumida les estoy comentando, se necesitan legislaciones para que se genere certidumbre a los actores económicos globales. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Son leyes, son normatividades que pueden ser producidas en el poder legislativo de una nación, pero con fuentes externas o articuladas con todo lo que tiene que ver con la economía global, que permiten introducir ese tipo de políticas públicas, de leyes que legalizan el despojo. Después de una revisión en este primer libro de producción jurídica de la globalización económica, es decir, explicar un tipo de producción del derecho, es una aproximación al derecho, no solo con las categorías tradicionales de la teoría jurídica tradicional, es decir, esto que es división estricta de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en donde el poder legislativo produce la ley, produce las leyes, nosotros votamos por ellos, por los representantes, por los congresistas, ellos generan las leyes y listo. Quien las interpreta, quien decide cuando hay casos, pues el poder legislativo, y quien las ejecuta, el poder ejecutivo. En esta idea no está planteada, no estamos aproximándome al derecho desde esa perspectiva tradicional. ¿Qué estamos haciendo? Diciendo que hay una forma de producción jurídica transnacional donde no solo los legisladores nacionales están decidiendo, sino que hay fuentes de origen global que están haciendo que están generando una influencia en cómo se gesta
la legislación y cómo se gesta la normatividad. ¿Qué serían entonces en ese itinerario las estructuras jurídicas del despojo? Son normatividad, son mediaciones institucionales para la desposesión, es decir, formas que legalizan el despojo. ¿Por qué no es suficiente hablar, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos? Porque necesitamos darle una categoría epistémica en la teoría jurídica contemporánea a quienes están generando una influencia muy fuerte en la gestación de los contenidos normativos. Ya no nos sirve solo pensar en la división de derecho nacional, derecho internacional, porque pensar solo en la categoría de derecho nacional nos obliga solo a pensar en los órganos nacionales que producen derecho y lo interpretan, ¿sí? Y cuando pensamos en derecho internacional, se supone que estamos pensando en una representación del Estado-Nación en otras instancias internacionales, viene de entre naciones. ¿Por qué no es suficiente pensar una serie de normatividades de carácter intraglobal, local? Pues porque están participando organismos económicos transnacionales, privados y semipúblicos en la gestación de este tipo de normatividad. Entonces, para nosotras es muy importante que hablemos de estructuras jurídicas del despojo como mediaciones institucionales para la desposesión. Esa normatividad, esa legislación, esa norma blanda o norma dura, o hard law o soft law, que podemos comentar en un momento, que está en un mapa de producción jurídica transnacional, no solo con la categoría de nacional e internacional. ¿Por qué tenemos que visibilizarlo? Porque estamos en un momento geopolítico en donde muchos estados-nación son solamente uno de los actores importantes políticos y económicos, y ahora tenemos otros actores en esta composición geopolítica en la que participan con gran fuerza organismos internacionales o transnacionales como el Fondo Monetario Internacional, que incide, por ejemplo, aquí he estado leyendo sobre la deuda pública que se tiene en Argentina. Se deciden otros centros de poder económicos transnacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, junto con decisiones nacionales en los gobiernos nacionales, pero digamos que de manera sumamente articulada. Ya no podemos observar y analizar de forma sencilla con las categorías que teníamos de la teoría jurídica tradicional ese tipo de fenómenos. Necesitamos incorporar nuevas categorías que nos permitan ver desde dónde se gestan los contenidos normativos. Ayer hablábamos de una pregunta muy importante que nos hacemos, y es ¿cómo se gestan los contenidos normativos en el contexto de globalización neoliberal? ¿Quiénes son los actores que producen derecho en esta fase del capitalismo? En la fase del capitalismo actual, como diría David Harvey, estamos en la fase de acumulación por desposesión. Es decir, que hay procesos que no quedaron en lo que se conoce como acumulación originaria, sino que son procesos paralelos a la acumulación originaria de capital que ahora se están dando de una manera más violenta, con despojo, y que hay dentro de esos procesos están las privatizaciones a las empresas estatales, las privatizaciones a los bienes públicos y a los bienes comunes, la deuda pública es otro de los procesos, la mercantilización de la tierra, los antiguos cercamientos de la tierra, ahora lo vemos como estos enclaves de megaproyectos de desarrollo que vemos en muchos de nuestros países, en donde se articulan empresas transnacionales con organismos económicos financieros y las decisiones de los gobiernos nacionales también. Entonces, no podemos ver nada más de un afuera y adentro en una concepción tradicional de soberanía, sino que tenemos que hablar también de soberanías porosas.
esto que también varios autores han revisado, de esta soberanía que ya no es estricta frente a lo externo, es decir, que un Estado-nación decide todo y decide solo en función del contexto nacional e interno, sino que decide o es presionada a decidir o articula también sus decisiones con actores transnacionales, que muchos de esos actores transnacionales están, digamos que, en una simbiosis con muchos actores nacionales. Es decir, no solamente podemos ver como una serie de presiones externas, sino que es necesario ubicar cuáles son los intereses anclados en lo nacional que están anclados con lo global, y que lo global no es lo que ocurre afuera. Para que hablemos de procesos de globalización, necesitamos territorio, necesitamos que esos procesos se aterricen en territorios. Por ejemplo, si hablamos de procesos de desposesión como de despojo de la tierra, en mi país lo que ha sucedido es que hubo una reforma muy importante de reforma energética en el 2013, en donde todos los recursos de hidrocarburos se permite que entren los privados a explorar y a beneficiarse de ellos. ¿Qué sucede? Que las empresas transnacionales petroleras, cuando encuentran y se dan cuenta que un territorio tiene recursos de hidrocarburos y tiene petróleo, bueno, entonces hacen todo un proceso permitido por la ley, y aunque sea un territorio de población indígena, tienen que estar en disputa por ese territorio. Esa legislación, esa reforma constitucional permitió una privatización del recurso, de los recursos de hidrocarburos, y permitió una entrada de las empresas transnacionales a explotar un recurso que ha sido muy importante en México, porque nuestra economía es una economía petrolizada. ¿Qué sucede? Que la empresa estatal, Pemex, empezó a perder fuerza en la administración, en la exploración del petróleo, y empezaron a entrar menos recursos económicos para el presupuesto público. Y en el presupuesto público, ¿qué hacemos con el presupuesto público? Por lo general, se supone que con el presupuesto público debemos crear más escuelas, más universidades, más sanidad, más carreteras, y cuando tienes menos recurso público, pues todo eso se empieza a debilitar. ¿Qué empezó a suceder en mi país desde principios de los años 80 con todos estos procesos de privatización de lo público y de lo común? Empezó a adelgazarse de una manera muy fuerte el Estado social de derecho. Y entonces, aquello que decimos o que nombramos como procesos de globalización neoliberal tienen un asidero en las políticas públicas y en las legislaciones que legalizan ese despojo, que legalizan, porque la ley, nos han enseñado mucho tiempo, es desde una razón instrumental, está justificada en una idea del bien común y el interés general. Y puede estar planteado allí de una manera enunciativa, pero el contenido de la ley lo que hacía era privatizarlo todo, mercantilizar bienes comunes, mercantilizar los derechos sociales, y eso se tradujo en una afectación a la vida cotidiana en nuestro país, y esto lo hemos estado viendo en muchos países de nuestra región. Por lo tanto, lo que les trato de compartir es un breve itinerario de investigación que empezamos en principio con una reforma, una pequeña y gran reforma que privatizaba la seguridad social. Con ese libro empezamos. Cuando nos fuimos dando cuenta que toda la agenda de privatización de las pensiones venía de centros de poder como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y derivado de ese gran consenso de Washington en su momento, nos fuimos jalando el hilo para darnos cuenta que no solo estaba sucediendo eso en México, y que había leyes modelo
es decir, leyes que se parecían mucho, unas en Chile, en México, en Colombia, y bueno, ya nos contarán ustedes si aquí también en Argentina, en donde empezaba a hacerse una trayectoria de legislaciones muy parecidas, análogas, con categorías muy parecidas que venían gestadas e indicadas de otros centros de poder. Cuando hicimos ese libro de la privatización de la seguridad social en México, fuimos jalando ese hilo para hacer una especie de categorías más amplias que lograran explicar por qué teníamos leyes parecidas que privatizaban lo público y lo común en México, en Colombia, en Argentina, en Chile y en varios países. ¿Dónde? Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, ¿desde dónde se gestan los contenidos normativos en el marco de la globalización? Y ahí fuimos encontrando, sacando el hilo, jalando el hilo, que hay centros de producción jurídica transnacional muy importantes, en donde se gestan modelos de leyes y de normativas y de directrices que aterrizan en la sede nacional, en las legislaturas, o muchas veces son normas blandas, que les dicen normas operativas, normas técnicas, que le llaman soft law, y muchas otras veces pues se vuelven hard law, porque están producidas en el Poder Legislativo Nacional. Sin embargo, hay que seguir la pista de quiénes y qué lobbies transnacionales que representan empresas como empresas mineras, empresas petrolíferas, empresas que van buscando dónde generar plusvalía. Y es en este momento lo que más están buscando, por lo menos en México, son los recursos naturales y los bienes comunes que están en los territorios de los pueblos indígenas. Por eso, después de este libro de producción jurídica de la globalización, gestamos un libro colectivo donde desde la geografía política, la ciencia política, la economía y los testimonios de las luchas, nos aproximamos a el derecho y el despojo y cómo están luchando frente al despojo. Yo hasta aquí dejaría este breve recorrido de cómo hemos construido estas publicaciones y la importancia, quisiera terminar con esto, la importancia de acercarnos, de aproximarnos al derecho desde perspectivas críticas, que implique conocer el contexto de producción de la norma, entender los efectos de esas normas, los efectos sociales, los efectos económicos de esas normas, a quienes afecta esas normas, y conocer a quién benefician esas normas. Entender que hay actores económicos, políticos, que disputan el sentido de la norma, que disputan la construcción de la propia norma. Y eso es importante, porque si solo nos acercamos al derecho desde la idea de la neutralidad, no vamos a poder ver, no vamos a poder entender desde dónde está planteada esa normatividad, qué objetivos busca, y desentrañar esos objetivos, desentrañar a quienes afecta, y no partir de la idea de que una vez que se convierte en ley, ya tiene una especie de halo de razonabilidad y de justicia, sino que tenemos que ponerla en contexto, cuestionarla y también cuestionar a los actores que están detrás de la gestación de las normas. Pues hasta ahí lo dejaría y me gustaría mucho conversar con ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo muy agradecido con la secretaria de Investigación, Carola Bianco, con Aleida por su visita y muy enriquecedora puesta sobre la mesa de estos temas importantes para discutir, y realmente es un gustazo poder compartir este panel con Santiago y con Azucena, que son queridas y queridos compañeros. Bueno, dicho esto, yo voy a hablar muy brevemente. A mí lo que me interesa, yo vengo siguiendo el trabajo de Aleida desde hace muchos años,
y me parece que nos da insumos fundamentales para repensar críticamente también problemas de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, ustedes saben que son un curro o que son un obstáculo a la transformación radical de la sociedad revolucionaria, y sin embargo yo creo que tenemos insumos acá muy importantes dialogando a partir de la obra de Aleida. Yo no parto de los derechos humanos como normas que derivan de normas y son aplicadas por instituciones. Me parece que ese es un aspecto muy importante, obvio, y estamos en una facultad de Derecho, no podría decir otra cosa, pero los derechos humanos son más complejos, son, decía Joaquín Herrera Flores, procesos de lucha por la apertura y consolidación de espacios donde practicar y defender las distintas formas de entender la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Son predicados críticos de las formas de violencia social, estructural, simbólica, psicológica y manifiesta, directa, a través de las cuales vivimos nuestros vínculos entre nosotros, nosotras y con la naturaleza. Entonces, decir derechos humanos y decir pensamiento crítico, desde mi perspectiva, es redundante. Los derechos humanos, si son tales, si son entendidos en su complejidad, si son entendidos no como regalos de las instituciones o beneficios, entonces son críticos, no nacen de ningún tipo de regalo. Y el problema que tenemos también es que muchas veces en nuestra formación jurídica sesgamos la comprensión de los derechos humanos a un paradigma posviolatorio. Estudiamos N sentencias sobre N casos, que generalmente son casos individuales, ¿no? Ha costado mucho que la dimensión colectiva de los derechos sea reconocida en el campo jurídico y en el campo de la jurisprudencia, la legislación y el derecho internacional y constitucional de los derechos humanos, y todavía cuesta mucho. Y entonces perdemos de vista toda esta parte que tiene que ver con este proceso de lucha, con que los derechos humanos hoy por hoy son un discurso público disponible a partir del cual se reenuncian necesidades, problemas y situaciones que todavía no tienen voz, que todavía no tienen muchas veces mecanismos aptos de garantía. Y también tendemos a pensar, digamos, repetimos o nos estudiamos una secuencia de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre derechos de los pueblos originarios en relación a su territorio, y tendemos a pensar que no hay un problema, que no hay estructuras jurídicas del despojo todavía operantes allí. Y no nos damos cuenta que en realidad esos casos son la punta de un iceberg debajo del cual están funcionando esas estructuras jurídicas del despojo y están apareciendo esos procesos de lucha de los cuales nos habla también Aleida a través de sus investigaciones y su trabajo. Sin ir más lejos, el paradigma monista siempre está implícitamente. Pensamos que existe un derecho, ¿no? De aquí a poco un querido profesor, que fue mi profesor en posgrado, Luigi Ferraioli, que es doctor honoris causa por esta universidad, va a venir a presentar su libro La Constitución Global. Bueno, yo creo que es un horizonte, es un deseo, es una expresión de deseo, pero estamos muy lejos porque en realidad lo que existe es lo que muy bien explica Aleida, existe el pluralismo jurídico de la globalización. Existen centros de generación del derecho que inciden, que articulan, que se permean, se mezclan con las formas, las instituciones, la creación y la aplicación del derecho de los estados nacionales de formas muy sutiles, pero que en todo caso generan tipos de derecho, tipos de juridicidad, que no tienen nada que ver con un objetivo en términos de derechos humanos y sus garantías, ni tienen ningún tipo de control, y mucho menos génesis a partir de la soberanía popular o un proceso democrático de generación del derecho. Son, en el mejor de los casos, ademocráticos, y sin embargo, como bien lo explica Aleida, inciden en nuestra vida cotidiana, ¿no? Podríamos hablar de ejemplos a partir de cómo el endeudamiento externo transforma lo que nosotros estamos haciendo acá en gasto público y no en inversión social, no en inversión pública.
cómo eso incide en la vida cotidiana de los trabajadores y de las trabajadoras y de las personas que están con un acceso precario o excluidas del mercado de trabajo. Entonces es muy importante tomar estos insumos que nos da Lleida y repensar cómo esos poderes, esos centros que producen formas de derecho no vinculadas democráticamente, no transparentes, no responsables, muchas veces ante el ordenamiento jurídico de los estados nacionales, resignifican al mismo tiempo los referentes de los derechos humanos, ¿no? Como el derecho humano a la comunicación y a la pluralidad de fuentes de información, considerado en forma activa y pasiva, se transforma en libertad de prensa, y la libertad de prensa se entiende como libertad de empresa. Cómo se resignifica el contenido sustancial de lo que nosotros, por ejemplo, a partir de la Ley de Medios de Comunicación Visual vigente en nuestro país, denominamos un derecho humano activo y pasivo a la comunicación y a la pluralidad de fuentes de información. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. Los alimentos, el agua, la salud, los servicios públicos esenciales que tienen que ver con la calidad de vida, son resignificados en términos mercantiles, y entonces el contenido de los derechos se erosiona, se resignifica y está siempre en disputa en el contexto de la globalización neoliberal y sus condicionalidades a las posibilidades de regulación de los estados. Por eso está en crisis el concepto de soberanía, como muy bien lo dijo. Se habla de soberanías porosas, de estados post-soberanos. Yo creo que hay que buscar una forma nueva de aproximarnos a este problema de la soberanía, porque si oponemos derechos humanos, ¿no?, con esta comprensión crítica de los derechos humanos, no reducida, no sesgada, no apenas jurídico-formalista, si oponemos los derechos humanos así entendidos a soberanía, a secas, siempre el Estado, por acción o por omisión, es por lo menos ambiguo, porque el Estado, ustedes saben, es el principal responsable, siempre que hay, es el responsable siempre que hay violaciones de derechos humanos, y tiene los deberes de promoción, protección, garantía, desarrollo de los derechos humanos. Pero siempre ahí nos quedamos entonces a medio camino por todos estos procesos que tan bien explica a Lleida, porque no existe un derecho único de la globalización. La Carta de la Asamblea de las Naciones Unidas no es la Constitución de la globalización, ni tampoco lo es la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso no es una constitución de la globalización, porque existen todas estas formas de pluralismo jurídico que tan bien describe, y de normatividades que nos condicionan, que tan bien describe a Lleida y que resignifican lo que es el contenido de los derechos humanos, lo erosionan, lo tergiversan o incluso lo llegan a invertir a veces, haciendo que la pretendida universalidad e igualdad en el acceso a los bienes que son referentes de los derechos humanos termine desmentida por una realidad de exclusión social, de opresión, que digamos, se contrapone al deber ser, al proyecto prescriptivo de todo el derecho de los derechos humanos en sus distintos niveles. Pero si nosotros pensamos los derechos humanos vinculados a la noción de soberanía popular, y pensamos a los pueblos no apenas como un cuerpo electoral que vota cada 2 años un conjunto de electores que están en una lista, sino pensamos el concepto de pueblos críticamente, pluralmente, como formaciones sociales de alteridades que están luchando por sus derechos, que están renunciando que sean sus derechos, entonces es evidente que entre soberanía popular y derechos humanos existe respectividad. No en vano las luchas recientes, por ejemplo por la soberanía sanitaria, por ejemplo por la soberanía alimentaria, por ejemplo por la soberanía en el control o la regulación de las cuencas hídricas a través de los cuales entran y salen los productos a nuestro país y a nuestra región, han resignificado ese concepto de soberanía y normalmente tienden a coincidir
con necesidades insatisfechas o con formulaciones de derechos emergentes que se hacen desde los procesos de lucha social contra el despojo. Así que bueno, me parece que los insumos que nos da Aleida, para terminar, nos hacen repensar derechos humanos vinculados a soberanía popular como una estrategia posible en el contexto de este pluralismo jurídico de la globalización tan ambiguo, para plantear estrategias de remapeo de los diseños globales que condicionan y que erosionan las condiciones materiales, sociales y culturales para el avance de las luchas contra el despojo y por lo tanto de los derechos humanos así entendidos. Así que nada más, eso era lo que quería compartir. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenida Aleida, fue un placer encontrarte. Gracias a Carola, mi amiga, a mi compañero Alejandro, y bueno, el recientemente también conocido compañero sociólogo, con el que yo intento comenzar a planificar. Bueno, tal vez yo no vaya a hablar como una académica, porque no me siento una académica más allá de mi rol en la universidad. Como digo siempre, me asumo militante y me asumo militante de la causa popular. Entonces, en este momento quiero darle la bienvenida a Aleida y a sus textos, a los que recién comienzo a leer, pero sí he hablado bastante con Alejandro, porque en sus investigaciones da cuenta de los problemas que tenemos y que sufrimos desde los pueblos, desde las organizaciones territoriales todo el tiempo. Yo pertenezco a las organizaciones marginales, a las organizaciones territoriales, de allí vengo. Pero no porque se me ocurrió que en la academia tenía que ponerme a indagar o a estudiar estos temas, sino porque nací en ese territorio. Nací en una villa de emergencia y mis preguntas por las diferencias sociales en aquellos años en mi niñez me llevaron a distintos lugares, a distintas luchas históricas en distintos tiempos, porque como verán soy una persona mayor, y también ya madura, post-dictadura, de regreso de mi exilio, me trajo a la universidad. Y me trajo a la universidad no como estudiante, paradójicamente me trajo a la universidad porque algunos entendieron que en todo ese proceso que habíamos realizado en el territorio durante tantos años y durante tantas luchas, podíamos aportar algo a la academia, que era nada más ni nada menos que la palabra de los excluidos, de los marginados, de los reprimidos, poner la palabra nuestra, la palabra de clase, en este ámbito donde pocas veces éramos nombrados y nombradas. Festejo los estudios que nos trae Aleida, porque nosotros hablamos desde nuestro lugar de poder, del poder económico financiero mundial, del poder económico financiero global, de ese poder que viene aplastándonos históricamente a los pueblos llamados subdesarrollados, a los pueblos pobres, a los pueblos marginales, a los que en alguna vez llamamos los pueblos del tercer mundo. Yo vengo de esas entrañas y me convertí en una luchadora pensando en la diferencia de clases, diciendo, bueno, a mí me tocó de casualidad este lado y al otro que está hablando conmigo era una línea muy finita, pero estaba del otro. Dentro de los años que llevo en esta historia humana, hemos librado muchísimas batallas, pero vamos a hablar, para no apabullarlos, de las de hoy. Y las de hoy son las luchas del movimiento campesino de Santiago del Estero, del Mocase, los compañeros y compañeras campesinas que luchan por la tierra y que todavía, y aunque no lo digamos, dan la vida por esas luchas,
porque los empresarios con sus camionetas 4x4 y sus fusiles salen a matarlos cuando los compañeros y las compañeras rompen un alambrado. Hablo de las luchas que libramos desde la pobreza, desde el hambre, desde la falta de trabajo, de la falta de inclusión. Hablo de lo que la ley le otorgó al poder para encarcelar a mis hermanos y hermanas pobres, que hoy están viviendo hacinados en las cárceles del país, y me atrevo a decir que están hacinados y sobrepoblados en las cárceles de América Latina, y que ahora ese poder económico financiero, esas derechas que nos van avasallando, tienen un ideólogo en El Salvador que ha construido cárceles inhumanas, degradantes, en donde sería preferible que nos peguen un tiro en la cabeza antes de meternos en esos socavones que parecen criaderos de gallinas porque tienen luz 24 horas, no tienen colchones, camas de chapas. Pero nadie se preguntó, ni nadie se pregunta, o pocos somos los que nos preguntamos, ¿cómo se conformaron las maras? ¿De dónde vienen esos seres humanos que se han nucleado grupalmente para salir? Muchos dicen que a delinquir, y otros decimos tal vez comenzaron a unirse para poder defenderse. ¿Y de qué se defendían? Se defendían de la estigmatización, se defendían de la segregación, se defendían del hambre, se defendían de la violencia estatal, de las policías y de las fuerzas armadas que los golpeaban, los asesinaban y los dejaban tirados en las calles, porque eran sudacas, porque eran negros de mierda. Y de a uno no podían, entonces se comenzaron a sumar unos con otros. Y claro, no tenían una educación pública y gratuita como acá para poder sentarse y reflexionar. Tenían que pensar que la panza estaba vacía y que venían a matarlos. Corre por mi cuenta este análisis que hago de las maras. Pero los invito, acá tenemos un compañero sociólogo, invito a que hagamos un estudio profundo de dónde provienen. Provienen del mismo lugar donde provienen nuestros pibes que pueblan las cárceles argentinas. Esos pibes que están encarcelados durante años porque nos robaron la billetera en la vereda. Pero nadie cuenta la historia de esos pibes. Nadie cuenta que el primero que delinquió fue el Estado porque no cumplió con la Constitución, porque no le dio abrigo, porque no tuvo un techo, porque tuvo la panza vacía, porque no le dieron de comer. Y cuando el Estado de vez en cuando piensa en un subsidio económico para que el hambre no sea tan fuerte, las derechas, o a veces, no tanto las derechas, a veces el progresismo, los trabajadores bien acomodados, los llaman planeros, porque cuando somos trabajadores bien acomodados dejamos de pertenecer a la clase trabajadora para comenzar a pertenecer a la clase media. Parece que la clase media nos da estatus, por lo menos en la Argentina. En América Latina esta figura no existía, pero se está comenzando a ver la clase media, los clasemedieros, los que miran mucha televisión y estigmatizan a los que menos tienen, de chorros, de lacras humanas. Esos, dicen las doñas, que te matan por nada, porque la vida no les vale nada. Porque si la vida de ellos no vale nada, yo me pregunto, si esas vidas no valen nada, ¿por qué para ellos la vida nuestra tiene que valer algo? Estos seres humanos, como todos en nuestros pueblos dominados, son víctimas de esta construcción jurídica global de la que habla acá la compañera Aleida. Antes le llamábamos el Plan Cóndor 1, 2, podemos llamar el 4, el 5, el 7, pero ahora tiene estructuras jurídicas. Yo recuerdo así al pasar la ley antiterrorista sancionada en un gobierno progresista en la Argentina a pedido de las agencias financieras internacionales. En un país donde no existía el terrorismo, donde no existe el terrorismo, pero donde cualquiera de nosotros, luchadores del campo popular, mañana podemos ser encarcelados y condenados a condenas tremendas como 50 años de prisión, porque hemos llegado a la degradación en la Argentina, de modificar el Código Penal.
y tener gente joven encarcelada por delitos menores, porque después de haber vivido un genocidio como el que vivimos, condenar a una persona que cometió un homicidio a 50 años de prisión realmente es degradante, no para la persona que está condenada, sino para quienes bajan el martillo. Esas penas que son la pena de muerte encubierta, esa pena de muerte que alguna vez la Argentina derogó y que no puede volver a sancionar, está siendo aplicada de otros modos. Es la pena a 50 años de prisión, donde un joven que tiene 20 no podrá salir hasta los 70, porque hay una reforma también de la ley de ejecución penal que indica cuando no puede pedir ni siquiera una libertad condicional o una libertad transitoria, a la que se le suma condenas de 30, 40, 50 años por delitos, diría yo, después de los vividos en la Argentina, casi menores, que están completados para una pena a perpetuidad por los certificados de antecedentes, que van a condenar a una persona que cumplió una pena de por vida. 10 años más de haberle pagado a ese banco, que es la cárcel, la cuota mensual que les debía. Pero a diferencia del crédito que le pedimos al banco, aunque nos hayamos atrasado en alguna cuota y hayamos estado en el veraz, cuando terminamos de pagar el crédito bancario, salimos del veraz, el banco nos devuelve la carpeta y podemos volver a pedir un crédito para comprarnos el auto, la heladera o lo que sea. La persona que cometió un error, aunque sea el robo de una billetera o de un celular, le paga al Estado, le paga a esta sociedad pacata, buena, moral, le paga con creces en una cárcel donde se violan absolutamente los derechos humanos, donde se tortura en la actualidad porque esta democracia no pudo erradicar el aparato represivo de la dictadura, donde se abusa sexualmente, se abusa físicamente con los golpes y se abusa psicológicamente, y ni hablar de lo espiritual y emocional de las personas. Esa persona, cuando sale de la cárcel con la pena cumplida, no tiene derecho a que le devuelvan la carpeta. Va a seguir condenada porque tiene un certificado de antecedentes que se lo pide cualquier empresa. Ni siquiera puede trabajar de tachero, porque para sacar un carnet de conducir profesional tenemos que presentar el certificado de antecedentes. Y esta sociedad violenta en la que vivimos, y esta sociedad violenta que construimos y que parece que amamos, nos condena a todos y a todas sistemáticamente, siempre y cuando no respondamos al establishment, al poder económico financiero real. Entonces, lo que vengo a decir hoy, tal vez, apoyada en este estudio de Aleida, que le agradezco profundamente porque le está dando encarnadura jurídica a algo que nos pasa a los pueblos, que nos permite pensar desde ese lugar por qué nos está pasando. Quiero pensar en este momento en la lucha de los compañeros y compañeras campesinos. Quiero recordar a las compañeras mapuches que están presas, detenidas por ir a pararse y plantar un árbol en su propia tierra, tierras de la Patagonia que están en manos extranjeras, en manos de los grandes delincuentes como Benetton y como Lewis, que no nos permite ir a disfrutar de nuestro lago, el Escondido, porque se apropió de él y nos corre con su seguridad privada, como los empresarios de Santiago del Estero, armados, corren a los campesinos que van por su tierra. Quiero recordar a mis compañeros y compañeras en prisión, esas personas, esos seres humanos que con un mes en la cárcel, en cualquier cárcel de América Latina, pagamos cualquier delito por las condiciones de detención, porque los estados que tienen a cargo esas cárceles siguen sosteniendo el aparato represivo y con él a las mafias policíacas y penitenciarias que operan en todos nuestros países. Pero nuestra sociedad está apabullada por el relato de los medios masivos de comunicación que también están en manos de los grupos económicos de poder,
que utilizan un relato que es absolutamente falaz, cortito, simple y sencillo, que nos punza la cabeza diariamente y que no sabemos cómo, pero salimos repitiendo como loros, que esas lacras humanas te matan por nada, porque no les importa la vida, porque no tenemos tiempo ni siquiera para pensar que hay un pibe que tiene hambre, que tiene frío y que lo ametrallan con la televisión todos los días diciendo que la vida es bárbara, que con un par de altas llantas vamos a pertenecer. Entonces el pibe sale y va a buscar las altas llantas, y cuando salió a buscar las altas llantas tiene un policía corrupto, un aparato represivo y una reja que lo está esperando. Tenemos una sociedad violenta que no se asusta de pensar que un hombre y una mujer enjaulados jamás van a poder reflexionar absolutamente sobre nada. Sin embargo, esa sociedad pide que cada vez haya más jaulas, cuando no se dan cuenta que en realidad la jaula la tienen ellos en la cabeza, y es lo que tenemos que romper. Reivindico la lucha de los campesinos, reivindico la lucha de las compañeras y los compañeros mapuches, reivindico la lucha de todos los prisionizados y prisionizados porque son pobres encarcelados, reivindico a las trabajadoras sexuales que salen a la calle a pelear por sus derechos, a todo hombre y mujer que se sienta violentado por el poder dominante, y que necesitamos leyes que cubran, acompañen y amparen nuestras luchas para así mañana decir que tenemos una sociedad justa, una sociedad para todos, una sociedad igualitaria, y que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos derechos. Entonces, la dicotomía es, compañeros y compañeras, porque también hemos erradicado palabras maravillosas como revolución. Se nos ha muerto Eve de Bonafini, qué pena, porque era la única que la nombraba últimamente esa palabra, así que la vamos a extrañar. Ni hablar de liberación o dependencia, pero bueno, vamos a ser más modernos. Hablemos de dominación, de colonización y descolonización. Muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias. Muchas gracias a Leida, muchas gracias a la organización del evento, realmente vale la pena. Y para mí es un auditorio al cual no estoy acostumbrado. Yo tengo un pie en la filosofía de la liberación, y un pie en la discusión de ciencia y tecnología, y desde ambas aristas me encuentro con la problemática del conocimiento. Sin embargo, me acerqué a la obra de Aleida gracias a la invitación de Alejandro, y encontré en la conceptualización que Aleida hace de las estructuras jurídicas del despojo el nombre para un fenómeno con el cual yo también venía trabajando. Y esto es interesante, porque evidentemente estamos hablando de algo que está ocurriendo en la realidad y que abordamos desde distintos lugares. Les voy a hablar de algo que quizá no estén muy acostumbrados, que son cuestiones de economía política, de funcionamiento de la etapa capitalista actual, para tratar de entender justamente el funcionamiento de estas estructuras jurídicas del despojo en relación a esta economía política del mundo en el que estamos. Brevemente, para contextualizarnos, desde la década del 70, 80 en adelante, entramos en una nueva fase capitalista. Bien, sobre esto hay un acuerdo prácticamente en toda la teoría social y económica. Por supuesto, hay distintos énfasis. Bien, unos van a hablar de globalización neoliberal, capitalismo financiero, cognitivo, informacional. No importa, no es la discusión hoy. Pero estamos de acuerdo en que hay un cambio. Y ese cambio de etapa tiene que ver, entre otras cosas, con la variable conocimiento. De hecho, hay autores, como por ejemplo un marxista como Bob Jessop, que va a plantear que estamos en una etapa de economía basada en el conocimiento. Bien. Por lo tanto, si la economía política de este periodo está basada en el conocimiento, algo de lo que Aleida ha estudiado debería reflejarse en el conocimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de despojo en el nivel del conocimiento entonces? Porque es ahí, en el control del conocimiento, donde se está jugando hoy la competitividad de las naciones y de las empresas. La puja que estamos viendo en los diarios, geopolítica, entre Estados Unidos y China, es fundamentalmente una puja científico-tecnológica.
ese es el conflicto de telecomunicaciones de quinta generación, ese es el conflicto de la inteligencia artificial, ese es el conflicto de la revolución tecnológica en curso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quien controla la tecnología, evidentemente, pasa a tener una supremacía que se expresa en lo económico, en lo político, en lo militar, etc. Entonces la carrera hoy volvió a acelerarse en términos tecnológicos, armamentísticos, asociado al recrudecimiento de la puja geopolítica. Esta es la realidad. Por eso la guerra en Ucrania también es un conflicto tecnológico. ¿Qué le aporta la OTAN a Ucrania? Tecnología. La guerra es tecnológica y le está complicando el escenario bélico a Rusia. No le está aportando hombres, le aporta tecnología. Fíjense la importancia que la tecnología tiene hoy en el extremo de la política, que es la guerra. Bien. Y si hablamos entonces de ciencia, tecnología y conocimiento, una manifestación de la centralidad que esto tiene en la actual etapa capitalista van a ser la emergencia de los derechos de propiedad intelectual. Y acá me meto en su campo, en el campo del derecho. Que no son nuevos, hay antecedentes de hasta 500 años, bien, sobre todo desde el siglo XIX, en la era del capitalismo industrial, tenemos antecedentes claros de lo que son los derechos industriales, de propiedad industrial, y los derechos de autor vinculados a obras artísticas. Son los antecedentes inmediatos de los actuales derechos de propiedad intelectual, que son otra cosa. No es lo mismo, son antecedentes de una etapa capitalista anterior. Los derechos de propiedad intelectual avanzaron, se expandieron globalmente, propertizando, es decir, convirtiendo en propiedad activos intangibles que no eran pasibles de ser propiedad en la etapa anterior. Por ejemplo, organismos vivos, por ejemplo, fórmulas matemáticas, que eran considerados parte del patrimonio común, de los bienes comunes, hoy pueden ser propertizados, pueden caer bajo la órbita de los derechos de propiedad. ¿Por qué? ¿Qué son los algoritmos fundamentalmente? Son fórmulas lógico-formales, matemáticas. Entonces, había una necesidad de la revolución digital de avanzar en la propertización de este tipo de fórmulas que no eran pasibles de ser propiedad. Lo mismo en el caso de la biotecnología, precisaba bien de la posibilidad de patentar organismos vivos para poder controlar la tecnología. Bien, esta expansión va a ser una expansión cualitativa en términos de nuevos entes que caen bajo la órbita de los derechos de propiedad intelectual, y una expansión cuantitativa en diferentes niveles: aumento de litigiosidad, aumento de la cantidad de las normas, aumento del aparato normativo que acompañó estas transformaciones. Y hay un hito que es el acuerdo de los ADPIC, quizá lo han escuchado nombrar, TRIPS en inglés, que es el acuerdo de aspectos concernientes a derechos de propiedad intelectual y comercio, que es uno de los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio. La OMC es el andamiaje de la globalización, es el vehículo que condujo la globalización. Así como teníamos instituciones de la segunda posguerra, ¿no? Naciones Unidas, todo ese mundo formado por la influencia norteamericana de esa posguerra, el mundo de la Guerra Fría también, por supuesto. Caído el muro de Berlín, aparece el proyecto de la OMC, que es el proyecto del libre comercio, de la globalización, eliminar las barreras, construir un mercado común global. Y esa OMC, firmada, avalada prácticamente por todos los países del mundo en el contexto del consenso de Washington, del pensamiento único de los 90, tenía una serie de tratados constitutivos que eran de firma compulsiva, es decir, los estados debían firmar esos tratados para ser parte de la OMC. Y si no eras parte de la OMC, tenías un conjunto de penalidades, es decir, sufrías el castigo de no ser parte de la OMC, salvo que fueras China, por supuesto. El caso chino, charlemos la parte si quieren después. ¿No? China ingresa en el 2001, ingresa finalmente, pero ingresa después y con una serie de prerrogativas muy particulares. Entonces, quedar fuera de la OMC era ser un paria en los 90. Entonces todos firmamos la OMC, Argentina inclusive. Eran 4 o 5 tratados y varios subtratados que firmamos nosotros y prácticamente todos los países del mundo.
el acuerdo de los ADPIC, que es uno de los tratados constitutivos de la OMC, nos implicó, para que vean la relación entre producción jurídica transnacional y derecho nacional, nos implicó para el caso argentino que al año siguiente tuvimos que reformar nuestra ley de patentes. Año 94 entra en vigencia la OMC. Año 95 Argentina reforma la ley de patentes. Año 96 se permite patentar la soja RR de Monsanto. Roundup Ready significa RR. Roundup Ready. ¿Qué es el Roundup? El glifosato. Es decir, que todo el modelo del agronegocio en Argentina, que reformó toda la estructura social y económica argentina en los últimos 25 años, es la transformación más grande de la Argentina, el agronegocio. Todo lo que explicó la compañera sobre el MOCASE, la expansión de la frontera agrícola, se explica en base a la expansión del agronegocio, que ha sido una expansión fenomenal, fue de la mano con esa reforma de la ley de patentes del 95, que vino de la mano con el Tratado de los ADPIC del 94. Ahí tenemos la evidencia perfecta de una estructura jurídica del despojo. Porque el agronegocio, como saben, fue de la mano con, por supuesto, el control de parte de esa renta extraordinaria por el capital transnacional. Argentina privatizó los puertos en los 90, eliminó la Junta Nacional de Granos, que mediaba entre la comercialización interna y externa, el comercio exterior, eliminó los organismos de regulación. Y cuando uno elimina los organismos de regulación en el mercado, lo que ocurre es la concentración y, en el caso de un país periférico, la extranjerización. Eso fue lo que pasó con el complejo agroexportador argentino. Y un segundo caso que estoy trabajando más recientemente, que me lo encontré en la investigación, un poco como le contaba a Leida que le pasó a ella con su estudio sobre la reforma de seguridad social, era, ¿cierto? Cuando yo estaba investigando el caso de la propiedad intelectual para ese libro que ahí le obsequié a Leida, que lo pueden descargar gratis por internet, Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital. El libro cuenta, a partir de la historia de la stevia, que es un poco la excusa para hablar de todo esto, cuenta en el caso de la stevia, de esta plantita dulce que tan simpática nos resulta, cómo funciona el capitalismo contemporáneo, ¿no? Esa es un poco la tesis de fondo. Y muestran los mecanismos de propiedad intelectual, más o menos lo que yo le conté muy rápidamente, y otra cantidad de mecanismos, porque si ustedes que vienen del derecho saben que si algo le gusta a la gente que hace normas es multiplicar las instancias y ¿no? Son complejos muy... Yo creo que parte de la trampa está ahí, ¿no? La cantidad de instituciones que se multiplican y de normas que se cruzan, y bueno, eso está estudiado ahí, lo pueden ver. Y en esa investigación me crucé con otro factor que yo no tenía en mi marco teórico, no lo tenía. Uno con un marco teórico, ustedes saben, va a mirar la realidad con unas anteojeras. Y vas a mirar eso que a vos el marco teórico te indica que tenés que mirar. ¿Bien? Y en el medio te encontrás con cosas que no cierran, anomalías, diríamos en términos de Kuhn, ¿no? Anomalías que no cuadran en ese marco teórico. Y yo me encontré con una discusión que fue crucial para el caso de la stevia, que fue la discusión de los estándares técnicos. Estándares técnicos. Normas, requisitos técnicos que establecían organismos internacionales, privados, compuestos por asociaciones de expertos, científicas, tecnológicas, etcétera, oligopolios empresariales y en algunos casos representantes de estados o de organismos internacionales. Y me encontré que, ¿por qué el estándar técnico había sido muy importante para el caso de la stevia? Fíjense qué elemental y qué importante, ¿no? La stevia es una planta prohibida, prácticamente en todo el mundo. Es una planta como la marihuana. Hay gente que tuvo problemas legales por tener plantas de stevia. ¿Bien? No es el caso de Argentina, pero sí en Estados Unidos. Eso tiene toda una historia que está contada ahí, que tiene que ver con el lobby de algunas empresas para frenar la competencia a sus propios edulcorantes sintéticos. Entonces la lucha por comercializar la stevia de parte de algunas compañías implicaba barrer esa traba regulatoria, porque si la planta está prohibida para el consumo humano, yo tengo una traba regulatoria para comercializar, para mercantilizar la planta. Entonces, en esa puja de intereses que se va dando de una serie de organismos internacionales como la OMS y la FAO, en esa puja se encuentra un punto de contacto, un punto que permitía encauzar el conflicto, que era el establecimiento de una norma técnica
tan alta de purificación de la planta para el consumo humano, bien, que solamente aquellos que llegaran a esa cota tecnológica podían comercializar el producto. Lo vuelvo a explicar de otro modo. El organismo, el Comité Experto de Aditivos Alimentarios de la FAO y la OMS, bien, establece un requisito técnico de purificación que vuelve a la planta un polvito blanco, utilizando solamente un glucósido de la planta que representa el 1% de la planta. Cuando la OMS y la FAO permiten vender esta planta, lo que ustedes compran en el supermercado no es stevia, no es un producto químico altísimamente purificado y refinado. ¿Qué quería decir esto en los hechos, en la práctica, en la economía política de esta cadena productiva? Significaba que solamente aquellos que tuvieran la tecnología para llegar a ese nivel de refinamiento podían entrar en el mercado. Quienes no lo tenían debían o bien comprar la tecnología a los que la tenían o bien desarrollarla. Obviamente desarrollarla implica arrancar de muchísimo más atrás, van a ir al mercado de patentes a comprar esa tecnología, costosísima, y en el caso de que deseen vendérsela, en los hechos lo que significó es que un puñado de empresas multinacionales muy reducido controló el negocio. Un negocio que estaba en manos de pequeñas empresas naturistas, de entramados productivos más bien reducidos, en algunas regiones un poco más importantes. Bien, todo eso quedó en manos de empresas como Cargill, Coca-Cola, PepsiCo, grandes compañías globales que son las que tenían la tecnología. A partir de esto yo empecé a investigar qué pasa con los estándares técnicos. ¿Cómo es que estas normas técnicas vinculadas a procesos productivos, bien, y a prácticamente todo, porque después empiezo a descubrir que los estándares técnicos regulan la educación, la salud, la construcción de inmuebles, regula prácticamente todo, los grados de contaminación, todo regula. Esto ya fue lo que voy descubriendo, ¿no? Y que estas normas que son fijadas por organismos que no son estatales ni internacionales, internacionales en el sentido de interestatales, ¿no? Interestatales, salvo en algún caso, la mayoría de los casos no lo son organismos privados, sin fines de lucro, bien, compuestos por los interesados, esencialmente las empresas, algunos representantes de estados y asociaciones de expertos, establecen estas normas que dan forma al mundo en que vivimos. Dan forma al mundo que vivimos. Porque si yo establezco normas técnicas, estándares, que están segmentando las posibilidades de los actores, en quién pueden acceder o no a determinado mercado, si yo estoy estableciendo las normas que luego sirven de referencia para los estados a la hora de hacer sus leyes, estoy configurando el mundo. Estoy configurando el mundo. Si yo establezco, por ejemplo, las normas del 5G, ¿cuál es la discusión en este momento entre Estados Unidos y China? El conflicto Huawei. ¿Bien? ¿Cuál fue el conflicto? La norma técnica del 5G. ¿Cuál era la norma que regulaba el 5G? Y esa norma no se establece en un organismo interestatal, ¿eh? Hay 3 grandes organismos internacionales de estándares. Los 3 más grandes del mundo. Hay decenas. Pero los 3 más grandes, y con esto cierro porque ya estoy en 15 minutos, son la ISO, habrán escuchado las normas ISO, bien, la ISO, que tiene un amplio espectro de acciones, el más importante, la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, bien, que es parte de Naciones Unidas, es decir, que es el más particular de esto, proviene de la etapa anterior del capitalismo, pero hoy está también muy colonizada por las grandes compañías, las telcos, ¿no? Las grandes compañías de telecomunicaciones, pero los estados tienen una presencia en ese ámbito. Y la tercera, que también es completamente privada, es el IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, y abarca todo el área de la electrónica y la informática. Bien, estos 3 grandes, y con esto cierro, 3 grandes organismos internacionales de estandarización, se juntaron en 2001, dando forma a la producción jurídica de la globalización, y establecieron un mega acuerdo que se llama Cooperación Mundial de Estándares, WSO en inglés. Y la Cooperación Mundial de Estándares lo que hace es establecer estándares para las organizaciones de estándares, para el trabajo conjunto y sobre todo para la vinculación entre los estándares y la propiedad intelectual, porque los estándares en definitiva no dejan de ser optativos, voluntarios, supuestamente, ¿no? Basados en consenso.
Ahora bien, a la hora de convertir el estándar en ganancia, yo necesito el cuello de botella de la propiedad intelectual. Porque es ahí donde la empresa puede demandar que le pagues. En un juzgado, en un tribunal, porque tengo la propiedad intelectual de un conocimiento, no me alcanza a tener un estándar. Entonces aparece todo el problema de las llamadas patentes esenciales. La gente que se dedica a la farmacéutica o al derecho vinculado a la salud sabrá de este tema, ¿no? Las patentes esenciales, que son patentes en manos de grandes compañías, casi siempre, hay también pequeñas en algunos sectores, pero patentes que están en manos de empresas que están incorporadas en estándares públicos de uso extendido, de uso adoptado por los estados. Entonces, si algo se establece como un estándar y vos te estás obligado como empresa, como sociedad, a adoptar ese estándar, pero resulta que cuando lo adopto está copado de patentes en manos de empresas privadas, me estás obligando con la soft law, la soft y la hard law, ¿no? Ahí está la articulación entre la mano suave y la mano dura, ¿no? La mano suave es, te induzco mediante la adopción de estándares neutrales, técnicos, elaborados por expertos, los mejores expertos del mundo, avalados por las grandes universidades, ¿bien? Te induzco a la adopción del estándar como lo mejor, la mejor norma, ¿bien? Y por otro lado, el palo, ¿no? El palo. Porque si no cumplís con el pago de los royalties a la propiedad intelectual, vas a tener un problema penal, que esa es una novedad también de los derechos de propiedad intelectual. Ya no son problemas civiles, son problemas penales. ¿Bien? Y ahora sí, lo último, con esto cierro. Otro de los acuerdos constitutivos de la OMC fue el acuerdo sobre los obstáculos técnicos del comercio. Chan. Y cuando uno va a estudiar ese acuerdo, estoy nombrando acuerdos de la OMC, pero no son 50 acuerdos. No se imaginen que la OMC tiene 50 acuerdos. Son un puñado de acuerdos. Y uno de ellos es propiedad intelectual, otro es alimentos, ¿bien? Otro es el de acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio. Y lo que hizo ese acuerdo fue eliminar la posibilidad de los estados nacionales de proteger sus mercados estableciendo normas técnicas diferentes a las del mundo. Entonces, ¿qué hago yo de esta manera? Hago que un producto extranjero no pueda competir con mi producción, protejo mi producción. Al eliminar los obstáculos técnicos al comercio, globalizo los mercados. Si esto no es producción jurídica transnacional, ¿qué es? ¿No? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Laudat. Muchas gracias. También quería agradecer, que no lo hice al comienzo, al CIDERCRIT y a la Cantora, porque son coorganizadores de esta actividad que realmente ha sido muy importante para la facultad. También quería proponer que los estudiantes y las estudiantes que están aquí, el público presente, pueda hacer preguntas o opinar acerca de lo que han estado escuchando, que seguramente les ha generado emociones, porque han sido muy contundentes las disertaciones. Yo por mi parte quiero preguntar algo. Quería saber si les parece que hay algo en la normativa jurídica, y no lo hago solo para quienes son abogados, digamos, aquí, sino para todos, por las características, digamos, de cada una de las actividades. Si hay algo en la normativa jurídica que pueda identificarse como emancipatorio, o si no hay ninguna cuestión en la normativa jurídica estatal, me refiero, ¿no? Al derecho estatal, si tiene algo, con qué debe relacionarse para tener ese carácter emancipatorio, que sea observable para nosotros como investigadores y también como abogados. Y también quería preguntarles qué les parece, cuál es la función de los abogados en esa lucha, que es algo que claramente nos une a cada uno de los que estamos aquí presentes, y por eso nos encontramos organizando esta actividad en un lugar que también podría ser pensado como conformador de uno de los aspectos de extractivismo, digamos, o de despojo, ¿no? Porque claramente la educación jurídica no siempre ayuda a usarla en beneficio de la emancipación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón, bueno, soy alumno de la comisión. Voy a aprovechar que habló de globalización y cómo se impone de alguna forma una agenda transnacional respecto a las cajas previsionales. Usted habló de la caja previsional en México. Actualmente en Argentina se está debatiendo que la edad jubilatoria para los varones y las mujeres se tiene que modificar porque hay una esperanza de vida mayor, pero esto no es propio de la sociedad, alguien lo está imponiendo a nivel transnacional. ¿Usted qué opina de eso?
Y lo de Francia que está pasando, por supuesto, que se modificó y hay un problema interesante. Bueno, en primer lugar agradecer muchísimo a mis colegas, a Alejandro, a Santiago, a Azucena, a Carola por todos estos comentarios y estas reflexiones que además hacen repensar de nuevo estos planteamientos, se nutren. Todo lo que aquí se dijo es como para volvernos a sentar, a investigar, a escribir, a replantear, a nutrir lo que hemos estado trazando como ruta de investigación, que no sea una aproximación al derecho tradicional, que nos convoque a pensar críticamente, que nos convoque a pensar no la norma en un sentido neutral, abstracto, como despojada, y sí despojada de intereses, de contextos situados que tenemos en cada país y con relación a los demás países, ¿no? Porque lo que ha pasado, por ejemplo, en mi país, en México, le ha pasado de una forma muy parecida a muchos otros países. Hemos estado en esta confluencia, digamos, negativa en esa parte porque nos ha afectado en nuestra vida cotidiana y en el adelgazamiento de derechos sociales. Esto es una parte muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué nos interesa abordar desde una perspectiva crítica el derecho y los actores transnacionales? Porque están afectando el ejercicio de nuestros derechos sociales, porque hay una agenda de adelgazamiento del derecho público y es una agenda global, y cuando hablamos de global no pensemos en el exterior, pensemos en cómo los intereses transnacionales se articulan con intereses económicos nacionales, locales, ¿no? Que eso es bien importante para no hacer un pensamiento binario o dicotómico de lo bueno está dentro, lo malo está fuera, o lo que nos afecta está en el ámbito global y lo que nos beneficia debería de estar en el ámbito nacional. No son articulaciones complejas de intereses que se van materializando en legislaciones, que se van materializando en lo que también nos comentaba de una manera muy puntual y muy profunda Santiago, con el tema de las normativas, de los estándares técnicos, que son tipos de soft law, ya lo mencionó, que lo tenemos acá en el libro también, tipo de soft law, que es un tipo de normatividad blanda, porque se supone que no vienen del Estado, no vienen de órganos del Estado, sino de organismos, organizaciones que se vinculan por intereses específicos técnicos, en función del área que regulan, se autorregulan, regulan y luego producen modelos de regulación que van penetrando en la legislación nacional. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder discernir y poder analizar cuando una legislación se convirtió en nacional, producto de intereses que no tenían nada que ver con la nación y que no tenían nada que ver con el ejercicio de derechos sociales o derechos de las personas. Eso es bien importante tenerlo visibilizado para poder entender la complejidad de las nuevas normatividades que tenemos en el contexto de globalización neoliberal. Y en cuanto a lo que comentabas, Carola, de la normatividad jurídica estatal emancipatoria, voy a ir comentando esto también, que el compañero nos hacía el favor de reflexionar colectivamente. Y Carola, lo que tú decías de si hay normatividades jurídicas estatales emancipatorias o que tengan carácter emancipatorio, yo aquí lo relacionaría mucho con lo que dijo Alejandro. Si pensamos los derechos humanos de una manera en la que su constitución, la constitución de los derechos humanos y el objetivo de los derechos humanos es la emancipación, es la dignidad de la persona y de las personas, creo que podríamos potencializar el carácter emancipatorio de los derechos humanos. O sea, no soltar, no regalar el concepto ni la potencia que tienen los derechos humanos solo a la teoría liberal del derecho, sino hacerla nuestra, hacerla parte de las luchas sociales por la dignidad humana, individual y colectiva, pero sobre todo pensarlo en términos de comunidad.
Ayer hablábamos de si deberíamos de poner en crisis, en verdadera crisis, la noción de ciudadanía, o sea, de considerarnos ciudadanos, ciudadanas en un sentido liberal, en un sentido individual, porque eso nos individualiza los problemas, por lo tanto individualiza la idea de las soluciones o la búsqueda de soluciones a nuestras problemáticas. En cambio, si nos pensamos en términos de comunidad, tendremos que pensarnos en términos de lazos vinculantes con los unos y con las otras y con los unos, no solamente pensando frente al Estado, porque el Estado es ya solo un actor importante, político, económico, pero ya no es el único. Hace mucho que no es el único actor que decide, que toma decisiones importantes sobre nuestras vidas. Lo hace en articulación con organismos como los que hemos estado comentando aquí, que tienen un poder de implementación de legislación, de políticas públicas, de normatividades de distintos tipos. Por eso hablamos de una serie de clasificaciones de normatividades, para no solo hablar del derecho que produce el Estado, sino todas estas estándares, normas, técnicas que tienen una fuerza que no notamos, que la fuerza vinculante que tienen reside en el poder económico de los actores que lo producen. Ese es un concepto que también manejamos, ¿no? En ese sentido, cuando queremos no solamente ver la parte pesimista del derecho, de este derecho de la globalización y de la producción jurídica transnacional, tenemos que plantearnos con qué herramientas del derecho podemos luchar. Y allí están los derechos humanos. No regalar ese espacio en la disputa. Tenemos que apropiárnoslo de una manera fuerte, de una manera que exija al Estado y también a los actores económicos. Ya no pensar solo la noción de derechos humanos en función del Estado, que es el principal, sí, pero hay otros responsables y les tenemos que regresar la responsabilidad y exigírselas a los actores económicos nacionales y transnacionales, ¿no? Hay que rearticular las herramientas jurídicas para poder pensar los derechos humanos desde ese otro lugar, desde esos otros lugares en donde exijamos, nos organicemos y sigamos exigiendo el ejercicio real de esos derechos, por un lado. Por el otro, también pensar el tema de las normatividades de carácter emancipatorio que producen los propios pueblos, que producen los propios barrios, que producen los propios colectivos humanos, sociales, que generan una serie de principios de regulación que pueden ser muy distintos a los que produce el mercado, que se le oponen a lo que busca el mercado, a lo que busca el capital financiero y económico, a lo que busca los actores de la dominación, por ejemplo. Pero eso va a surgir de las colectividades. Ese derecho emancipatorio surge de los pueblos, surge de las luchas. Por lo tanto, tenemos que estar de ese lado para poder construir un derecho que aspire realmente a la justicia, pero sobre todo que no solo a la justicia en un sentido abstracto, sino a la mejoría de las condiciones en las que vivimos, en las condiciones materiales en las que vivimos. Y allí lo uno también a la importancia de generar estos espacios de reflexión, de intercambio, de investigación con otro tipo de preguntas de investigación, de aproximaciones al derecho, para educar, no, como diría varios de los colegas que se dedicaban a desde la crítica, de los Critical Legal Studies, bueno, estadounidenses, que decían que nos educaban en derecho para la jerarquía, y en otro sentido, para la jerarquía y para la dominación. Y entonces él iba explicando, uno de ellos iba explicando cómo poco a poco nos educan en derecho para que formemos parte del status quo y que aparte ayudemos a conservarlo, sin que nos demos cuenta, ya formateados en la educación. Entonces, tenemos que generar una educación jurídica para la emancipación, una educación jurídica para luchar por los derechos,
Y luchar por los derechos significa desde la trinchera que cada quien esté, desde el área que cada quien esté, que tenga muy claro que el principio básico es la dignidad y la vida y el ejercicio de los derechos de las personas. Materialmente, las condiciones de vida de las personas son lo que va a determinar la calidad de los derechos. ¿Cuáles nuestras condiciones de vida materiales? Tenemos sanidad pública, tenemos educación pública, tenemos infraestructura, obras públicas, tenemos espacios para la vida pública, para socializar en lo público, o todo está privatizado, o está privatizado el agua, para que tenemos que comprar todo, están privatizados los bosques, o está privatizada la salud, está privatizada la educación. Irnos preguntando eso, y en función de ello, ir evaluando y haciendo un balance de cuál es la calidad de los derechos que dicen las constituciones, que dice la legislación, y que está en contraste con la realidad totalmente, ¿no? En muchos casos. Y entonces esto que me preguntabas, recuérdame tu nombre. Bueno, Gastón, me preguntaba sobre el tema de la agenda de previsional, o la agenda sobre pensiones, que por cierto empezó en los años 80 en Chile, en plena dictadura de Pinochet, para que también no se diga esto de que la democracia, o digamos la democracia liberal, te va a llevar a que tengas mejores derechos y haya mejores digamos, ejercicio de derechos. En el caso de la dictadura se impulsó la privatización de las pensiones, y ahí empezó como modelo para muchos países como el nuestro, en México, y se planteaba que te pensionaras con una edad mayor que la anterior, es decir, que se aumentara la edad de jubilación en mujeres y hombres, considerando también cómo habíamos ya aumentado nuestra esperanza de vida. Pero esos eran argumentos, al final, se ha sabido, son argumentos argumentos instrumentales, pues, argumentos instrumentales, porque no te dan del otro lado una opción de que vas a tener mejor calidad de vida después, si te pensionas después. Entonces, las luchas que ahora tenemos, como en Francia, que está planteando 2 años de aumento de jubilación, que muchos medios de comunicación podrán decir, bueno, pues son 2 años, ¿cuál es el problema? Son pocos. No, el tema es que hay un proceso de pauperización y precarización de la vida de las personas trabajadoras, de las mujeres y hombres trabajadores, que si tu Estado, y detrás empresas también, están planteando un aumento de 2 años, es que estás planteando un aumento de la explotación, en donde la gente está dejando su vida, su sangre, su tiempo para el capital y para la plusvalía que busca el capital, a través de las empresas también, y ayudadas con el Estado, con los Estados nación y las políticas. Entonces no hay que verlo solo en función de son 2 años nada más, es por qué siempre se pide el sacrificio de la clase trabajadora. ¿Por qué no nos dicen hay mayor posibilidad de que tú te retires joven, en donde puedas después disfrutar de tu tiempo? Ahí está todo el tema de la apropiación del tiempo. ¿Quién te devuelve esos 2 años? La apropiación del tiempo en sentido capitalista también está planteado a debate allí, ¿no? No es minúsculo 2 años. ¿Cuál es la agenda que nos están planteando a nivel global? Pues que los trabajadores sigamos poniendo el cuerpo y la vida en sacrificio de otros que se enriquecen. Ese es un poco el argumento grosso. No lo podemos desmenuzar con estadísticas, lo podemos ver en directivas que da la OCDE, por ejemplo, de seguir aumentando la edad de jubilación porque hay mayor esperanza de vida. Pero ¿por qué hacerlo en términos de trabajo y explotación de la clase trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Por qué no ofrecer una calidad de vida en la que no todo el tiempo tengas que estar yendo tempranísimo al trabajo, salgas noche, sino que te ofrezca
digamos, la política pública, la ley, que te ofrezca posibilidades de que tu vida sea vivida como tú quieres, no en función y atravesada por la explotación. Entonces, sí hay una agenda de seguir aumentando la edad, porque hay una agenda de que los trabajadores sigan explotados y que se alargue el tiempo de trabajo y quede cada vez menos el tiempo de pensionados. ¿Sí me explico? O sea, porque entre más aumentas la edad de jubilación, estás más próximo a la muerte, eso está clarísimo. Digo, no es porque tengamos que ser adivinos. Entonces, es para que quede poco tiempo en el que el Estado y el mercado gasta en ti, como si no hubieses tú dado tu cuerpo y tu vida y tu sangre y tu piel en el trabajo tantos años. ¿Por qué tiene que ser sacrificada la clase trabajadora? ¿Por qué no nos dan espacios para el disfrute con nuestros seres queridos, en los bosques, en los mares? Pero no, mientras nos dicen que aumentemos la edad de jubilación, se acaban los bosques, se acaban los mares y ya, y eso tendremos. Entonces, bueno, hay una lógica en esa hay una tendencia en esa lógica, ¿no? Gracias. Bueno, yo agregaría también que con esta idea de prolongar la edad jubilatoria tiene que ver no solamente con que el Estado se haga cargo de devolverte los aportes que has hecho durante toda tu vida laboral, sino que a medida que se incrementa el despojo, para usar una palabra, y la desocupación, hay menos trabajadores activos que aportan, y ellos lo saben de antemano. Entonces las cajas previsionales, al no tener trabajadores activos, hay un autor que nosotros seguimos, que tal vez lo hayan leído, que es Zygmunt Bauman, que habla de residuos humanos, que habla nos va llevando en su relato, en uno de sus libros, de cómo estamos en la cultura del descarte, ¿no? Todo es descartable, la ropa que usamos, a través de la moda, la calidad de nuestra ropa, es ropa que se degrada rápidamente, o sea que no se degrada, porque si vemos Atacama no se degrada nada, al contrario contamina, pero digo que es de mala confección. Es decir, Bauman llega a decir que consumimos artículos hasta de mala calidad, pero consumimos, porque la palabra, bueno, en la Argentina esa palabra consumir la hemos escuchado hasta el hartazgo para sostener la economía, ¿verdad? También escuchamos en la Argentina mucho, para bajar un poco a tierra lo que plantea la compañera, vienen por el agua y vienen por el litio. Es eso, es exactamente, es decir, esa estructura jurídica global está pensando cómo crear normas para que el día que se lleven el agua y el litio no paguen absolutamente ningún costo. El costo lo vamos a pagar los pueblos, ¿no? Estos seres humanos descartables que este sistema no prevé. ¿Cómo lo dicen ellos? Lo dicen simple, y no hay comida para todos. Pero cuando uno piensa que la riqueza del planeta está en manos del 2% de la humanidad, solamente del 2%, si distribuyeran un poquito nada más, todos teníamos nuestros derechos humanos respetados. Cuando hablo de derechos humanos me asocio a Leida. Nosotros estamos muy mal acostumbrados en la Argentina. Cuando se habla de derechos humanos en Argentina nos remitimos exclusivamente al periodo de la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina, que es el periodo del 76 y el 83. Y por supuesto que fue un horror. Ahora, descolonicemos también, diría el maestro Zaffaroni, a los derechos humanos. Hablemos de los genocidios anteriores, de los genocidios de los pueblos originarios, que los tuvimos. Vaya si los tuvimos, que en la Argentina la mayoría no somos como en Bolivia, Perú, México, Colombia, personas marrones o negras, sino que somos blancos. Y eso remite a que en la Argentina, previo al genocidio del 76, hubo un enorme genocidio que fue el de nuestros pueblos originarios, los dueños de la tierra. Y cuando las compañeras de Bariloche son arrestadas, son detenidas, es porque quieren recuperar su patrimonio, su tierra, ¿sí? Entonces, quería marcar estas dos cuestiones, ¿no? Descolonizar los derechos humanos, porque también pareciera que cuando decimos yo soy defensor de los derechos humanos, o nombramos la palabrita derechos humanos, nos estamos bañando en agua bendita. Ahora, a veces el agua bendita está contaminada, porque cuando hablamos de derechos humanos no hablamos del hambre. Primer derecho humano, humanísimo, el hambre.
el derecho a todos nosotros a comer, al tener un abrigo, al tener un techo, al no sufrir represión, violencias, abusos, ¿sí? Entonces descolonicemos los derechos humanos y tomemos como base esto que la compañera nos viene a traer, que es de tanta importancia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, yo pensaba había escuchado una vez a Lucrecia Martel que le preguntaban por esto que decía Santiago de la técnica, ¿no? Y de todo lo que aprendemos acá en la facultad, que son un montón de cuestiones técnicas y que las venimos a buscar, y está muy bien que como estudiantes vengamos a buscar eso y como docentes también, pero pensaba, bueno, ella en una entrevista que le hicieron en la Facultad de Artes acá, dijo, bueno, ¿qué era lo que se necesitaba para ser una directora como ella? La conocen a Lucrecia Martel, ¿no? Que es directora de La Ciénaga, entre otras películas, bueno. Ella decía, no, la técnica la aprendemos en 3 meses, decía, ¿no? Como un poco subestimando todo lo que se podía dar en la facultad. Y decía, lo que es difícil es saber qué queremos contar, y eso nos lleva toda la vida. Y yo pensaba, bueno, todo esto que escuchamos de las personas que trabajan en los territorios, que investigan los territorios, y que de alguna manera generan vínculos en esos territorios, todo lo que aprendemos cuando estamos en esos lugares, nos renueva una pregunta que a veces la técnica nos solapa, la va opacando, y que tiene que ver con algo que seguramente nos ha llevado a nosotros a estudiar Derecho, que es lo que a nosotros nos parece justo o injusto, recuperar esa pregunta de cómo hacer de lo injusto algo justo, o una justicia mayor de algo que nos parezca injusto a nosotros, que creo que esa cuestión que es filosófica, y que acá hay una persona que está dentro de la filosofía, y que de hecho todos los debates del derecho están atravesados por esa cuestión, que la volvamos a recuperar y que ustedes puedan de alguna manera buscar eso cuando están cursando Derecho Agrario, Derecho de Minería y Energía, cuando están cursando Sociología, o todas las materias, que puedan recuperar esas preguntas que a ustedes les parecen necesarias para el derecho y que a veces la técnica va dejando de lado y parece que las vuelve un poco importantes. No sé si alguien quiere decir alguna otra cosita antes de cerrar. Realmente encantado, porque pocas veces se puede tener un grado de compromiso y compartir las ideas que están circulando. Yo brevemente, como también esto lo organiza la Secretaría de Investigación y nos interesa que estos temas que discutimos y que nos movilizan se puedan plasmar en cuestiones que después den de sí para generar una educación y una investigación crítica en derecho. Yo quería complementar un poco lo que había dicho Aleida, y compartiendo el espíritu de lo que dice Carola y también Azucena. ¿Cómo, si uno tiene que investigar este problema del pluralismo jurídico, cómo se guía, qué variantes, cómo iniciar unas preguntas de investigación, ¿no? Y lo primero es ver que el Estado está tensionado entre formas de derecho que son contradictorias, que tienen tiempos y procedimientos diferentes, ¿no? Uno son los procedimientos de sanción ante la OMC, verdadero Tribunal Internacional de Derecho Comercial, que condiciona política económica, derechos sociales, etcétera, ¿no? El órgano de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. Está tensionado el Estado entre los problemas que tienen que ver con las obligaciones vinculadas a la deuda pública, los estados altamente endeudados, como es el caso de Argentina, y no solamente en términos de normas jurídicas fuertes, sino también desde el punto de vista de aquello que se consideran como normas técnicas de la buena conducta económica y que inciden en nuestro sentido común. Por ejemplo, pensar que la universidad pública es gasto en el presupuesto o es inversión. Está condicionado por ese tipo de cosas e implica tomar decisiones políticas, ¿no? El Estado tiene que presentar informes sobre su cumplimiento de los estándares de derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité de ESC cada 4 años, y al mismo tiempo tiene que cumplir con los objetivos de reducción de la inversión pública, para no decir gasto, en sus compromisos ante el Fondo Monetario Internacional para poder pagar intereses y capital de la deuda externa. Entonces, ¿cómo nos guiamos ahí? Bueno, el pensamiento crítico tiene algunas variables, algunas herramientas. Decía un maestro del pensamiento jurídico crítico, Óscar Correas, que lo que hay que ver en esos pluralismos jurídicos contradictorios son qué forma de derecho es más eficaz, ¿no? Y esto se puede analizar estadísticamente, analizando el presupuesto público. ¿Es más eficaz la obligación que se tiene de reducir
el gasto público ante el Fondo Monetario Internacional o el compromiso de invertir para asegurar una educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles para todas y todos. Ahí tenemos claramente, ¿no?, algunos indicios. Y en segundo lugar, de ahí se puede inducir lo que dice Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos dice, bueno, hay distintos modos de producción del derecho y del poder. Dice, hay distintos modos de producción. Dice, hasta 6 modos, dice Boaventura de Sousa Santos. Pero esa relación, y que son contradictorios, que tienen procedimientos, tiempos, fines, instituciones diversas, donde el Estado, como se dijo acá, ya no es el Estado central, soberano. Pero eso no es un caos, eso parece un caos, pero dice, tiene un cierto orden que tiene que ver también con esta cuestión de la hegemonía, porque hay una de esas formas, uno de esos modos, o dos de esos modos de producción del derecho y del poder que balizan, que orientan y que le dan la tonalidad a todos los demás. Y eso tiene que ver también con el problema de la hegemonía. En este caso, en la globalización neoliberal, evidentemente, todas aquellas formas de derecho y de derechos que son obstáculos a la libre movilidad del capital y a su acumulación sin interferencias, entonces son las formas que se ven relegadas y que tienen menos eficacia en el escenario hegemónico de la globalización neoliberal y contra las que se dirigen las luchas sociales contra el despojo. Bueno, eso quería decir yo, no, solo para complementar lo que había dicho Aleida y Carola y Azu. El derecho y la abogacía son una de las profesiones con más alto impacto en la sociedad, esto lo saben. Esto lo saben. Y de hecho, en relación con el Estado, que es un poco la meca de la discusión política, ¿no? El Estado y su normatividad, etcétera, la abogacía ocupa prácticamente 2/3 de los poderes del Estado, ¿no? Es decir, el poder judicial son ustedes, el poder legislativo, en los hechos, son abogados, vayan a ver la Cámara de Senadores y Diputados, a ver las profesiones, y el poder ejecutivo, en buena medida, por lo menos los presidentes, salvando el ingeniero, han sido abogados en Argentina, no sé cómo será en otros países, y buena parte de las carteras del Ejecutivo Nacional son abogados. Es decir, realmente la preponderancia de la abogacía y el derecho en el ámbito de la política estatal es impresionante. Por lo tanto, ustedes, si asumen una posición crítica de esta sociedad individualista, capitalista, burguesa, depredadora de la naturaleza, generadora de desigualdades y de infelicidad, si adoptan una postura crítica, se están cargando una mochila de enorme responsabilidad. Pero al mismo tiempo se ponen unas alas. ¿Por qué? De enorme responsabilidad, y eso puede resultar pesado, porque tener una posición crítica en un entorno dominado por un pensamiento más bien conservador implica remar contracorriente, estar dando batallas todo el tiempo, bien, contra un sentido común dominado por una mirada conservadora del statu quo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo en esa pelea van a encontrar sentido a sus días, y esas son las alas. En un momento en el cual precisamente el capitalismo ha introducido a la humanidad en una crisis de sentido profunda, porque el proyecto de estar en la riqueza, que es el proyecto por excelencia de la sociedad burguesa, que arrasó con los demás proyectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los modelos de humanidad que se nos presentan? Elon Musk, ¿no? Grandes empresarios o personas exitosas, que siempre el éxito está asociado a la riqueza, ¿no? La isla paradisíaca, el auto de lujo. Ese es el sentido que nos ofrece el capitalismo, que tiene los pies de barro y rápidamente nos damos cuenta que no nos llena nuestro sentido más profundo de humanidad. Y ese sentido lo encontramos en la lucha contra la injusticia. Por eso esa enorme mochila que a veces nos cargamos los militantes o quienes asumimos una posición crítica frente a esa sociedad, es una enorme mochila porque no solo es batallar en todos lados, a veces parecemos refunfuñones, ¿no? Y eso es un error también, ¿no? Caer en esa posición, es un error, desde nuestro punto de vista.
en el sentido de que nos resta, ¿no? Nos resta. Pero es la realidad, hay tanto contra lo cual luchar. Pero si algo no nos vamos a quejar, es de que no encontremos sentido a levantarnos cada día para reiniciar una batalla, ¿no?, interminable. Porque hoy es esta sociedad, y esto lo dice muy bien uno de los maestros de la filosofía de la liberación, como Enrique Dussel. La filosofía de la liberación nos propone una historia abierta de la humanidad, no hay un fin de la historia, ni capitalista ni comunista, porque naturalmente el ser humano es imperfecto y vamos a reproducir distintas formas de opresión. A veces las utopías pueden ser riesgosas si creemos que el ser humano puede alcanzar la perfección, porque en nombre de esa perfección se pueden cometer atrocidades. Más vale partir del presupuesto contrario: somos imperfectos, somos limitados, estamos condicionados en nuestra capacidad de conocer la realidad. Bien, en nuestra posibilidad de dominar la realidad muchísimo más. Entonces, si partimos del presupuesto contrario, quizás seamos un poco más mesurados o más tímidos a la hora de arrojar algunas verdades, sobre todo cuando esas verdades tienen que ver con, ¿no?, con orientar cursos de vida o orientar sociedades en sentidos muchas veces violentos, ¿no?, que eso implica la política revolucionaria. Entonces, la invitación es esa, ¿no? La invitación es a transitar el derecho crítico. Acá tienen algunos maestros en esta facultad que se han ganado un lugar, y sobre todo que transiten esa otra facultad que está afuera de los muros. Porque si algo tiene la universidad burguesa desde su origen, porque es medieval históricamente, pero estructuralmente es burguesa, nace junto a la conformación de la clase burguesa. La universidad es burguesa por excelencia. Es el ámbito de formación de la burguesía, donde se forman las clases dirigentes de la burguesía, donde se forman las profesiones liberales que dan lugar a la sociedad burguesa, la ideología, bien, de la burguesía. Entonces, un pie acá adentro para la formación técnica. Necesitamos ser los mejores para dar la discusión. No podemos perder el debate. Bien, y un pie ahí afuera, en la lucha social, en la problemática popular, en la agenda de las mayorías, en contacto con esa exterioridad del sistema de dominación, porque acá adentro estamos dentro del sistema de dominación. A veces uno, por estar entre colegas críticos, se piensa que estamos dentro de una universidad crítica, y eso es un error de perspectiva. Es un error de perspectiva. Confundir la propia experiencia individual con lo sistémico, con lo estructural. La universidad no es crítica ni lo va a ser hasta que haya una transformación de estructuras. Esto lo decía ya Deodoro Roca, de la reforma del 18, quien escribió el Manifiesto Liminar. No hay reforma universitaria sin reforma social. No nos confundamos, la universidad no es una isla. No es una isla. Bien, no es una isla. En todo caso, parte de la premisa de separarnos desde afuera, la separación teoría-práctica, va a fundamentar esa separación para ir generando la idea de una élite, que es la función de la universidad: separar la sociedad entre trabajadores intelectuales y manuales. Los que pasamos por acá somos trabajadores intelectuales. El día de mañana tendremos plenos derechos, salarios aceptables aunque nos quejemos, derecho a los goces de la vida, a los viajes, y los trabajadores manuales ahí afuera sufren todas las precariedades de la vida, sobre todo la gran masa excluida que está creciendo, ¿no? Entonces, el gran riesgo, incluso de los pensadores críticos, es reproducir la isla. Y ahí la importancia de lo que relataba la compañera hoy, que trajo ese testimonio de lucha, el contacto con ese afuera. Los movimientos populares tienen una necesidad desesperada de abogados populares. Cualquier movimiento popular, de la ideología que quieran, por supuesto, más o menos de este lado de la línea, ¿no? Pero quiero decir con esto, en el caso argentino, de todos los colores de las izquierdas, que hay muchas, del peronismo, movimientos populares en general, del campo popular, independientes, que asumen una postura crítica sin estar en una... Hay una necesidad de abogados populares, y eso es una tarea emancipatoria, porque las reivindicaciones populares muchas veces necesitan ni hablar la defensa jurídica, ni hablar. Pero saliendo de lo defensivo, a la hora de pasar a la ofensiva, de plantear una agenda, necesitan el asesoramiento jurídico de abogados
a la hora de formular, por ejemplo, proyectos de ley. Y buena parte de las agendas populares se convierten en proyectos de ley y van a la escena pública de la mano de esa conversión y buscan ser sancionados como leyes. Y luego la reglamentación y toda esa discusión. Entonces, realmente ustedes tienen un papel muy importante. Muy importante. No para sus carreras individuales de vida, sino en función de las necesidades sociales de un pueblo que siempre, aunque no parezca, aunque haya momentos de alza y momentos de reflujo, siempre va buscando su camino hacia la liberación, ¿no? Muchas gracias. Una cosita más que quería decir, era esto que decía Santiago yo pensaba, bueno, ahora pensando directamente en la investigación, ¿no? Porque nosotros que somos tan mal vistos, digamos, por la sociedad, porque predominante la abogacía hegemónicamente ha tendido más a defender los intereses para los que está preparada, ¿no? Que son para dejar las cosas como están, el status quo. Pero también a nosotros nos pasa ahora, me pasa concretamente, esto ya como una discusión más nuestra, digamos, de pensar también cómo en la construcción de los problemas sociales desde la investigación, también los abogados en general no son tenidos en cuenta para la construcción, del problema. Entonces después son llamados para resolverlo. Y eso es muy difícil que realmente produzca un cambio verdaderamente esa herramienta jurídica si no fue parte de la construcción del sentido. Entonces digo, eso es un desafío que me parece que tenemos quienes estamos en la investigación y en el derecho y pensamos en emanciparnos a través del derecho y de la ciencia, de seguir adelante, ¿no? Bueno, les agradezco, ha sido un lujo realmente cada una de las exposiciones de los testimonios, también a los y las estudiantes que estuvieron aquí, a Lucho que nos está acompañando para filmarlo, al compañero que no sé cómo se llama, que también está haciendo que un montón de personas nos puedan estar mirando desde el otro lado. Bueno, acá Juan Martín, que es parte de la Secretaría. Bueno, a todos y cada uno de ustedes, a Leida esperamos recibirla nuevamente y continuar estos debates con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias.